Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, hermanos, estamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hoy llegamos al Pentecostés. Llegamos a la enseñanza número 50 del Evangelio. Ha sido un Evangelio bien rico y bien edificante, ¿no? Estuvimos viendo las semanas pasadas un poco el conflicto que surgió en torno al sábado, la discusión cuando los discípulos de Jesús recogen las espigas y la discusión de la sanación del hombre con la mano seca. ¿Recuerdan? Entonces vamos a leer otra vez estos pasajes y vamos a comenzarlos a meditar un poco verso por verso. Dice ahí en el verso 12: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces esa frase, en aquellos días, nos relaciona este evento con los eventos que habíamos estado leyendo. Los dos últimos eventos son muy importantes. ¿Por qué? Porque, como ustedes recuerdan, el ministerio de Jesús comienza a tener bastante oposición. Tanto que ya los fariseos están conspirando para matarle. Entonces, en esos días donde ya Jesús percibe el odio, el rechazo de los religiosos, él va a tomar una decisión muy importante. Algunos comentaristas bíblicos llegan a decir que esta tal vez fue la decisión más importante del ministerio de Jesús, que fue la decisión de escoger 12 hombres. Entonces, ¿por qué Jesús escogió a los apóstoles? Eso es bien importante entenderlo. Entonces, nosotros podemos tener en vista, por el contexto de lo que viene narrando el evangelista, lo primero es por la persecución. Y lo segundo es, por causa de la persecución, él sabe que en algún momento él va a morir. Entonces, para él perpetuar su ministerio, o para hacer que su ministerio no termine con su muerte en la cruz, él aparta 12 hombres. ¿Para qué? Para que en estos 2 años que le quedan de ministerio público y de vida, él va a preparar a estos 12 hombres para que ellos sean los encargados de llevar su ministerio a toda la tierra. Entonces, primero, por causa de la persecución, para él apartar hombres para que ellos cumplan su ministerio y para tener el suficiente tiempo para trabajar en la vida de estos hombres. Entonces, la elección de los apóstoles, como decíamos, es sumamente importante. El hermano David Moller, él llega a decir lo siguiente de este pasaje: la decisión de Jesús de elegir a los 12 apóstoles fue una de las decisiones más cruciales de la historia. Y miren lo interesante: Jesús no escribió libros, Jesús no dejó monumentos, Jesús no dejó edificaciones, Jesús no dejó una institución religiosa. ¿Qué dejó Jesús? 12 hombres preparados. Pero esos 12 hombres fueron suficientes para llenar el evangelio, o llenar todo el mundo del evangelio de él. Entonces ahí uno ve la importancia de esta decisión. Tal es la decisión que el versículo dice ahí: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea que esta decisión no era cualquier decisión, sino que era una decisión muy importante. Póngase a pensar usted en el Señor y póngase a pensar de que Él va a morir
Y póngase a pensar que Él no va a continuar la obra, sino la obra la van a continuar estos hombres. Era una decisión tan seria que requería bastante oración. Y eso nos enseña a nosotros también esto, hermanos. Las decisiones importantes de nuestra vida requieren oración. Cuando usted vaya a comprar unos zapatos, usted puede orar 5 minutos antes de entrar a la tienda. Señor, esa es tu voluntad. Pero cuando usted vaya a buscar esposa, debería orar 1 mes. Señor, esa es tu voluntad. O 1 año. O cuando usted va a irse a mudar a otra ciudad, o cuando usted va a pensar dónde reunirse, o cuando usted va a pensar cosas que tienen trascendencia para su alma e importancia eterna, usted debería orar bastante. ¿Sí? Hay cosas que requieren mucha oración. Y esta decisión que Jesús iba a tomar requirió que Él pasara toda la noche orando. La palabra que usa el griego quiere decir orando con intensidad. Orando como agonizando, orando con mucha fuerza. Él no descansó esa noche, Él no durmió esa noche. Él realmente se dedicó esa noche a su Padre en oración, pidiendo que su Padre le ayudara, pidiendo que su Padre le guiara y pidiendo que su Padre le mostrara cuál era la voluntad. ¿A quiénes había escogido Dios para este trabajo? Las decisiones importantes requieren tiempo de oración. Jesús mismo enseñaba, si quiere puede leerlo ahí en Juan capítulo 5 verso 19, cómo Él actuaba. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, cómo nosotros debemos actuar como discípulos del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Acaso el Hijo no puede hacer nada por sí mismo? En esencia, si Jesús es Dios, Él puede hacer todas las cosas, hermano. Pero como Jesús se humilló a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, como Jesús tomó forma de hombre, y como Jesús estando en la condición de hombre, se hizo siervo, entonces Jesús se somete a su Padre. Y dice Jesús que Él no puede hacer nada por sí mismo. O sea que ahí es donde uno ve la oración. Jesús estaba orando porque se estaba sometiendo a su Padre Celestial, queriendo escuchar cuál era la voluntad del Padre. Hermanos, si Jesús hizo eso siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, no? ¿Cuánto más nosotros deberíamos orar? Sino lo que ve al ser al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, como vamos a ver ahora, la decisión de escoger estos 12 apóstoles no fue una sola decisión del Hijo, sino fue una decisión del consejo divino. ¿Cómo así? El Padre guiando al Hijo, el Hijo orando, y seguramente el Padre trayendo claridad por el Espíritu Santo de cuáles deberían ser los hombres que deberían ser escogidos para esta gloriosa y solemne misión. Ahora, vamos a leer el pasaje paralelo de Lucas 6, que se encuentra en Marcos 3, capítulo 3, verso 13, para ver un poco unas frases que añade Marcos en la lección de los apóstoles, que son unas frases bien importantes. Dice, o sea, ahí nos dice que él oró toda la noche, y ahora ¿qué nos dice Marcos? Después subió al monte. Y mira lo que dice. Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Entonces, después de orar, ya el Hijo tenía un querer, ¿sí? Y ese querer es un querer soberano. Hasta este pasaje nosotros podemos pensar, por lo que dicen las Escrituras, que Jesús tenía muchos discípulos. No sabemos cuántos eran, pero tenía más discípulos. Ahora, entre esa multitud, imagínense Jesús subiendo al monte, y está toda la multitud que le está acompañando, los que están siguiendo su enseñanza, y él dice, bueno, Pedro, Juan, Andrés, Bernabé, bueno, comienza a citarlos a todos. Y alguien pregunta, ¿por qué, Señor, ellos? ¿Cuál es la respuesta? Porque Él quiso.
Dios es soberano, hermanos. Y su elección está basada en un deseo que nosotros no sabemos por qué Él lo deseó. Y a veces usted no se ha puesto a preguntar, ¿por qué yo, Señor? Si entre mis amigos yo era el peor, entre mis familiares tal vez era yo el más pecador, el más difícil. ¿Por qué yo? No sé por qué yo, ni sé por qué usted. Fue lo que dice el pasaje, fue que Él quiso. A los que Él quiso. ¿Por qué está usted acá? No por méritos, hermano. Porque si usted se da cuenta, este grupo era bastante inclusivo. Pescadores, publicanos, celotes, recaudadores de impuestos. No era lo que normalmente iba a escoger un rabino para ser sus discípulos. No era la élite religiosa, no eran personas económicamente prósperas, eran personas simples, comunes. Pero eso también nos muestra lo que puede hacer Dios con 12 hombres comunes, siendo dirigidos y guiados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice ahí que a los que Él ¿qué? Quiso, llamó. Hay un pasaje que es bien interesante, Juan 15, verso 16. No pierdan Marcos, que ese va a ser nuestro pasaje. Pero mire lo que dice Juan 15, verso 16. Ahora nosotros tenemos otros pasajes, por ejemplo, en el libro de Hechos, que la iglesia fue la que escogió a los diáconos. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Tenemos el pasaje de Hechos 1, donde se reemplaza a Judas, y fueron la misma iglesia la que dijo, bueno, que cumplan estas características, pusieron a 2, pero bueno, en suerte se eligió Dios. Pero estos que escogen este pasaje son exclusivamente escogidos por el deseo soberano de nuestro Señor. Y Él mismo les decía esto a los apóstoles, ahí en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, no fue una elección de ellos. Ciertamente hubo una voluntad mayor, una voluntad más alta. Sino que yo os elegí a vosotros. O sea, ahí el Señor nos responde, no fue que ellos escogieron estar ahí, sino fue que el Señor los escogió a ellos para que ellos estuvieran ahí. Seguramente algunos de ellos tenían algunos planes, seguramente algunos de ellos tenían algunos propósitos para su vida, pero el Señor tenía algo superior para ellos. Imagínense el privilegio de estos hombres llegar a ser parte de los 12 del Cordero. Dice Apocalipsis 20 que la nueva Jerusalén va a tener 12 fundamentos. Y en cada uno de estos fundamentos va a aparecer el nombre de cada uno de estos hombres. O sea que estos hombres cumplen un propósito tan importante en el propósito de Dios como lo vamos a leer, pero no fue porque ellos quisieron, sino fue que Dios en su gracia los incluyó y les dio un ministerio sumamente especial en su propósito. Ahora, ¿a qué los escogió o a qué los llamó? Dice Marcos 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Esa fue la parte de Él. Pero esta es la parte de ellos. Y vinieron a Él. Por un lado Dios quiere. Por un lado Dios llama. Por un lado Dios nos da privilegios. Por otro lado nosotros tenemos que venir, hermanos. No podemos ser negligentes a los privilegios que el Señor nos da. Imagínense que el Señor ha dicho, Pedro, venga. Y Pedro, uy, no, Señor. El asunto mío es la pescadería, la pesca. No. ¿El que hizo? Respondió. Por un lado Dios llama, por otro lado los hombres deberían ser obedientes, hermano. Por un lado el Señor nos incluye por gracia, por otro lado nosotros deberíamos ser obedientes a ese llamamiento. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Moisés? Moisés, Señor, pero soy tartamudo. Moisés, Señor, pero. Eso a veces parece humildad, hermano. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser desobediente. Uno puede ser desobediente por muchas razones. Señor, es que no puedo. Es que no se trata de que usted pueda, le decía el Señor a Moisés. Señor, es que tengo miedo. Es que no se trata de que usted tenga miedo. Yo voy a ir delante de usted. En última se trata si somos obedientes o si somos desobedientes. Dios llama, hermanos. Pero nuestra parte es venir a Él.
Y dice el verso siguiente, porque ahí es donde queríamos llegar. Y vinieron a él y estableció a 12. Ese 12 es bien significativo, ¿no? De alguna manera ellos van a representar el nuevo Israel, compuesto por judíos y por gentiles, la nueva casa de Dios. Y el 12 en el Antiguo Testamento representaba a las tribus. Ahora, lo interesante es para qué los llamó, porque era para nombrarlos como apóstoles. Pero mire lo que dice ahí el pasaje de Marcos, que no se encuentra en Lucas. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Primero. Segundo. Y para enviarlos a predicar. El hermano William Hendricks, comentando este pasaje, él dice que hay 3 partes en este pasaje. Primero, asociación. Segundo, educación. Y tercero, misión. ¿Qué es eso? El Señor primero no los llamó para nombrar los apóstoles. ¿Qué fue lo primero para lo que los llamó? Para que estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? ¿El ministerio o estar con Cristo? Estar con Cristo, porque si usted no está con Cristo, usted nunca va a tener un ministerio. La base de nuestro ministerio es nuestra relación con Cristo. Si usted no tiene un relacionamiento vivo, profundo, real con el Hijo de Dios, todo lo que usted haga es activismo religioso sin valor. El verdadero ministerio comienza en la comunión. El verdadero ministerio comienza conociendo a Cristo, amando a Cristo, aprendiendo de Cristo, siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo. Y una vez comenzamos ahí vamos a poder servir. A veces nosotros, la vez pasada creo que hablábamos de eso. Señor, ¿por qué yo a veces leo libros de historia y veo hombres y mujeres tan usados por Dios? ¿Cuál era el secreto? ¿Saben cuál era el secreto? Dice Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Por eso él oraba y los cielos se cerraban. Por eso él oraba y los cielos se abrían. Él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, era un hombre que tenía una verdadera relación con Dios. Y eso hace la diferencia, hermanos. Nosotros a veces codiciamos un puesto, nosotros codiciamos un ministerio, nosotros queremos sentirnos útiles. Y eso no está mal, cuando eso es parte de nuestra relación con Cristo. Pero si eso está desvinculado de nuestra comunión con el Hijo de Dios, eso no tiene ningún valor, hermanos. El Señor debe ser conocido y amado antes que su obra. Como decía, hay una predicación muy buena del hermano Gerson Lima que se llama El compañerismo precede a la obra. Y es que Dios primero nos llama a ser compañeros de Él, amigos de Él, antes de ejercer un ministerio para Él. Ahora, esto tiene varias características, vamos a ver algunas. Mateo 11, verso 29. Mateo 11, verso 29. El Señor nos muestra por qué Él los acercó a Él. Porque Él quería tener un relacionamiento con ellos. Porque estos hombres de ahora en adelante, ellos no iban a tener un trabajo secular, ellos no iban a estar en sus casas, ahora sus vidas iban a girar en torno de caminar con Cristo, de seguir a Cristo. Y eso tiene un propósito, porque esto el Señor lo hace seguramente en el primer año de su ministerio, para por lo menos tener 2 años o 2 años y medio para andar con ellos. Pero ese andar con ellos tenía propósito. ¿Y cuál era el propósito? Vamos a leer algunos que son bien importantes y que, aunque nos cuentan cómo Dios trabajó con sus apóstoles, también son lecciones espirituales para nosotros. Si el Señor tiene algo para nosotros, un llamado, un trabajo para nosotros, estos principios siempre se van a encontrar en medio del llamamiento. Lo primero que vamos a leer acá es que esa relación del Señor con sus discípulos era sumamente didáctica. O sea, Él quería que ellos aprendieran. ¿Pero que aprendieran de qué? ¿O qué? Dice ahí Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre nosotros, sobre vosotros. ¿Y qué? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
O sea, ¿qué quería el Señor? Acercarlos a ellos tanto como se acercan dos animales. Imagínense que un buey, para trabajar con otro buey, se les ponía un yugo. Se le ponía un yugo al buey generalmente más viejo sobre el cuello del buey más nuevo, para que el nuevo al arar con el otro buey aprendiera. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Poniéndoles un yugo a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos caminen cerca. Para que caminando cerca, ¿qué aprendan? De Él. Pero que aprendan ¿qué? Que Él es un hombre manso, humilde de corazón. Entonces, cuando nos encontramos hombres que no son mansos y no son humildes de corazón, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que están lejos de Jesús todavía. Porque el caminar con Jesús nos va trabajando el carácter, hermano. Nos va moldeando, nos va formando, nos va transformando. ¿Por qué? Porque Él es así. Y si yo le estoy conociendo, yo voy a aprender de Él, cómo es Él. Y eso es tan importante, hermanos. Ellos necesitan aprender muchas cosas. Y eso también es importante para nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros nace aprendido. Y menos en las cosas espirituales. Las cosas de la carne vienen ahí en el error de fábrica que traemos. Entonces lo malo no nos lo tienen que enseñar porque es espontáneo de nuestra carne. Pero lo bueno si no lo conocemos. Solo cuando comenzamos a caminar con Él. Solo cuando comenzamos a verle a Él. Solo cuando comenzamos a conocerle a Él. Es que aprendemos realmente lo que verdaderamente es que bueno. Entonces la relación y ese apartar del Señor a sus discípulos tiene como primera intención trabajar en la vida de sus discípulos. Porque como decía el hermano Hernández Díaz López, el carácter del ministerio o del ministro es el ministerio del ministro. ¿Cómo así? En la medida que Dios trabaja en nosotros, en esa medida nosotros podemos trabajar para Él. Si Dios no trabaja mi carácter, si Dios no forma a su Hijo en mí, ¿yo qué voy a poder hacer? Si todo lo que haga lo voy a estragar con mi mal carácter. Si todo lo que haga lo voy a pisotear tal vez con mi ira. Si todo lo que haga lo voy a pisotear con aquellas áreas de mi vida que el Señor no me ha transformado. Entonces el Señor necesita trabajar en nosotros, hermano. Pero para trabajar con nosotros, Él necesita acercarnos a Él. Hermano, si el Señor lo va a llamar a usted a un ministerio, una de las características es que Él lo va a llamar a la comunión con Él. Si usted no tiene comunión con Jesús, ni se arriesgue en involucrarse en un ministerio cristiano. Ni se arriesgue. Esto es para los que tienen comunión con Cristo. Lo primero que hace el Señor es llamarnos a la comunión con Él. Aprended de mí. Ahora, Juan 14, verso 8. Ahora, recuerde, hermano, usted tiene esperanzas y yo tengo esperanzas. Mire a Pedro, hermano. Mire a Pedro, mire a Juan y Santiago. Dice que eran los hijos del trueno. Ellos querían hacer descender fuego sobre Samaria. Si Dios pudo con Pedro, puede con nosotros. Lo que necesitamos es caminar con Él. Lo que necesitamos es caminar con Él. Estos hombres cuando comenzaron a caminar eran muy jóvenes, hermano. Pero Dios trabajó en sus vidas y hizo algo bien precioso. Lo segundo, caminar con Él es aprender de Él, pero también es conocerle a Él. ¿Sí? Eso es tan importante. ¿Por qué? Porque hasta este momento seguramente ellos tenían una visión un poco opaca o distorsionada de quién era Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor les pregunta, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Y la gente tenía unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres... La gente pensaba y tenía un concepto de Jesús. ¿Y ustedes quién dicen? Ya a los 3 años, bien avanzados, ya Pedro por el Espíritu Santo dice, tú eres el Cristo, el Hijo de... Y dice el Señor Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? El Señor los llamó a ellos a tener intimidad con Él para que ellos pudieran conocer quién era realmente Él. ¿Sí? Entonces la comunión, la cercanía, el llamamiento es para que nosotros primeramente le conozcamos. Dice, solo que habían algunos que todavía les costaba un poco
un poco lentos para aprender. Aquí vamos a leer el caso de Felipe. El Felipe es el hermano que lleva tiempo y uno le pregunta algo y responde, uno dice, Felipe, ¿cuánto tiempo llevas? Y no has entendido, Felipe. Algunos que son más lentos en ese proceso. Pues el Señor nos llamó a conocerles, ¿no? Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, el Señor como que entró un poco de impaciencia acá. Impaciencia santa. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es como que Felipe lleva tanto tiempo y hace esa pregunta que uno dice, ¿en serio, Felipe? Así hay veces uno... hay preguntas y uno más... No, porque después no hacen las preguntas. Pero a veces hermanos que llevan años y uno hermano y cuando hace el comentario uno dice, hermano, tanto tiempo. Jesús esperaba, eso se nota ahí en ese pasaje, que con el tiempo ellos ya le fueran conociendo, ¿no? Le fueran conociendo. Y eso yo pienso que el Señor también espera de nosotros, hermano, que le vayamos conociendo. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O sea, la pregunta para el Señor fue, Felipe. Entonces eso nos muestra que el llamarlos a comunión con Él es también llamarnos a que le conozcamos. Yo quedé impresionado con una predicación de un hermano en Brasil, hermano. Él cita ese pasaje que están los discípulos y el Señor calma la tempestad en el mar, ¿se acuerdan? Entonces llegan los discípulos y y dicen así, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Y el hermano comienza, ¿quién es este? Y comienza a decir quién es Jesús. Hermano, dura como 15 minutos hablando solo de Jesús. Desde el Antiguo Testamento pasa por todos los libros de los profetas, el Nuevo Testamento y hasta Apocalipsis, diciendo quién es Jesús. Yo ese día quedé tan impactado con esa predicación. Porque si el Señor nos preguntara y si nosotros nos dijeran ¿quién es este? ¿Qué diríamos nosotros? El hermano dijo, yo por lo menos dijo unas 300 frases refiriéndose a quién era Jesús. Jesús es esto, Jesús es el verbo eterno, Jesús es el ángel de Jehová, Jesús es el eterno, Jesús es el que estaba con el Padre, Jesús es el que creó todas las cosas, Jesús es el propósito de toda creación, es el arquitecto de Dios. Con Él estaba en el comienzo, en Él estaba su delicia. Jesús estaba anunciado en Moisés en los sacrificios. Jesús estaba anunciado en Moisés en la ley. Jesús estaba en los salmos. Jesús estaba en las profecías. Jesús estaba en el vientre de mujer encarnándose. Jesús estaba creciendo. Jesús estaba haciendo milagros. Jesús es el Cristo, el apóstol, el sacerdote. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el verdadero sacrificio. Jesús es la Pascua. Jesús es nuestro gran Pentecostés. Jesús, y comienza el hermano Jesús y dura como media hora hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús, hermano, para nosotros? Hermanos, el Señor nos está llamando cada vez más a conocerle. Ese es el verdadero cristianismo, que le podamos conocer. ¿Para qué más? Para que acuerden que estamos hablando que Él los llamó a primero a estar ¿qué? Comunión con Él. Juan 15, verso 14, ahora el Señor dice algo en relación a esta comunión que Él tenía. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces mire esto bien interesante, hermanos. ¿Quién es un amigo? Amigo es el que tiene una relación estrecha con otro. Porque un siervo usted lo puede tener, las personas en la época tenían siervos, tenían esclavos. Y el siervo hacía todas las cosas que el patrón le mandaba o que el Señor le mandaba. Ahora la diferencia que el Señor tiene con sus discípulos es que Él dice que Él los llama amigos. Usted ve que la comunión con el Señor nos hace ¿qué?
amigos. O sea, el Señor no llamó a sus apóstoles simplemente para darles un cargo oficial apostólico, aunque fueron apóstoles, ¿no? ¿Por qué los llamó? ¿Por qué los encargó? ¿Por qué los acercó a Él? Porque Él quería estrechar los lazos con ellos, hermano. Y eso es bien diferente, ¿no? A veces nosotros cuando estamos en una institución, aún religiosa, nosotros tenemos cargos, pero a veces no tenemos relaciones. ¿Sí? ¿A usted no le ha pasado eso? Usted hace, usted cumple con lo que hace, pero usted no tiene cercanía con las personas que hace. Y a veces el Señor nos llama a tener, ¿qué? Relaciones. Porque eso fue lo que Él hizo con sus discípulos. Tanto era la relación del Señor con sus discípulos, que en algún momento Él se sentaba a comer y llegaba alguno de sus discípulos y hasta le cogía la comida del plato. Póngase a pensar, nos sentamos a almorzar ahorita. Y yo le puedo decir a Diana que coja de mi plato, yo le puedo decir a Salomé, de pronto a mi papá. Y de pronto hay hermanos a los que yo le digo, hermano, parta ese pedazo de pollo. Y el hermano por pena, porque no tiene confianza, dice, uy, no. Pero de pronto hay otros que sin que uno les diga. ¿Por qué? Porque hay confianza, ¿no? Hay hermanos con los que uno tiene confianza. ¿Hay qué? Hay amistad. Y lo que uno ve es que el Señor quería tener una relación de amistad con estos hombres, hermano. ¿Sabe qué se dice de Abraham? ¿Cómo uno le va a contar las cosas a Abraham, mi amigo? Imagínense que el Señor no hacía nada sin contarle las cosas a Abraham, su amigo. O sea que el Señor quiere tener ese tipo de relación, hermano, con nosotros. Él quiere ser nuestro amigo. Y Él los llamó, imagínense, ellos, de ahora en adelante, ellos iban a caminar juntos, hospedarse en el mismo lugar juntos, caminar juntos, ir a Jerusalén juntos. Y van a comenzar una vida de mucha cercanía. Eso es interesante, hermano, porque el Señor quiere ese tipo de relación con nosotros. El Señor no quiere menos. Siendo quien es, Él pudiéndonos llamar Señor y nosotros siervos, Él quiere llamarnos amigos. Qué precioso, ¿no? Dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y otro asunto también importante en relación a la amistad es que de alguna manera espiritualmente la amistad está relacionada a la revelación, al conocimiento. Mira lo que dice ahí Mateo 13, verso 10, cómo el Señor les habla a sus discípulos. Mateo 13, verso 10. Amistad igual a revelación. A veces usted comienza a ver a un hermano, usted comienza a escuchar a un hermano, y usted nota que el hermano no es conocimiento, porque a veces el conocimiento usted lo adquiere solo leyendo, sino que cuando la persona habla, usted nota que ella conoce, tiene una revelación, algo que Dios le ha mostrado, ella tiene entendimiento de las cosas. Como cuando usted también habla con personas que aunque la persona a veces es muy religiosa, ella no entiende, religiosa pero no tiene revelación. Ahora, hermano, revelación, amistad, están juntas. En la medida que yo camino con Cristo, una de las cosas que yo veo que Él se está acercando a mí, es que yo comienzo a tener un conocimiento más profundo de las cosas. ¿Sí? Yo les he dicho algunas veces, y lo he dicho en algunos lugares, hermano, preocúpese si usted no entiende las cosas. De verdad, preocúpese. Cuando usted se le habla y usted dice, uy, no entiendo. Y le explican y no entienden. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad es según la piedad. ¿Qué quiere decir eso? Yo conozco y entiendo y tengo revelación en la medida que yo tengo una relación con Cristo. En la medida que yo mantengo esa relación viva, una de las características de esa relación viva es cielos abiertos. O sea, yo tengo revelación de las cosas de Dios. Aún las profundas, aún las que son misterio para otros, aún las que han sido escondidas para otros, para mí son claras. ¿Sí? Oye, hermano, cuando usted va a un lugar
Ya no solo en un ambiente personal. Cuando usted va a un lugar y usted escucha a predicar a una persona y usted ve que esa persona, aunque trató de hablarle de Dios, no tiene el cielo abierto, sino tiene una pared ahí donde no se atraviesa nada, usted piense si esa persona que le está hablando tiene una relación con Dios. Porque cuando usted tiene una revelación con Cristo, una de las características es que Cristo abre los cielos y hay revelación. Relación igual a revelación. En la medida que nosotros honramos y amamos al Hijo, y el Hijo nos acerca a la comunión, en esa misma medida conocemos las cosas. Dice ahí Mateo 13, Mateo 13, verso 10. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermanos, yo he compartido algunos mensajes de estos pasajes, son muy fuertes. ¿Cómo no que Dios nos ama a todos porque a uno les da y a otros no les da? ¿Es injusto eso? No. Los versos siguientes van a mostrarnos que es de acuerdo al corazón que Dios da. Si la persona tiene un corazón endurecido, un corazón duro, un corazón rebelde, el Señor no le va a dar. ¿Por qué no le va a dar? Porque la persona no lo va a poder recibir ni lo va a aprovechar. Entonces el Señor, ¿qué hace? Cierra la fuente. Pero cuando hay otros que sí quieren, que aman, que desean, que valoran, que son fieles, el Señor, ¿qué hace? Les da más. Entonces hay personas que los misterios les son revelados. Hay otros a los que no les son revelados. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Por un lado a uno se les cierra, pero mira lo que les decía el Señor a los discípulos, porque es que ellos no solo oían, sino veían. Y no solo veían y oían, entendían. Hermano, si usted oye, eso es una bienaventuranza. Si usted ve, eso es una bienaventuranza. Y todavía es más bienaventurado si usted entiende. Cuando el Señor comienza a abrirnos los misterios del reino y comenzamos a entender y a entender, es una gran alegría, ¿no? Yo hoy en la mañana estaba leyendo un pasaje, unos pasajes que para mí eran difíciles de entender, hermano. Estaba leyendo unos pasajes sobre la vestimenta de la mujer. Estaba leyendo ese pasaje de vana y engañosa es la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Sí lo ha leído? Y yo estaba leyendo y escribiendo algo de ese pasaje, hermano, y yo sentí que en algún momento lo entendí. Y comencé a desglosar el pasaje y comencé a escribir. Y yo dije, qué cosa tan preciosa, hermano. Hay pasajes que son, hermano, un misterio que cuando el Señor los abre, y usted comienza a entenderlo, cuántas cosas se encuentra ahí, hermano. Después le doy la explicación. El día que lleguemos a esos temas. Pero, hermano, la característica de que estamos caminando con el Señor es que el Señor nos va, ¿qué? Comenzando a mostrar. Vamos comenzando a oír, a entender. ¿Usted no le ha pasado que muchas veces ha leído la Biblia, los mismos pasajes, hasta que el Señor comienza a destapárselos, y todo comienza a tomar lugar? Y dice, uy, ahora como que hubo un momento que le destapó y usted entendió toda la parte que... Y comienza el Señor a abrirle y a entender. Bienaventurado es usted, hermanos, y ya está en ese camino. Que el Señor nos conceda esto a todos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Miren lo tremendo, dice Pedro en su carta, que los profetas anunciaban y diligentemente indagaban, pero no entendían. Sí, hay palabras como las que le dice el Señor a Daniel. Daniel, cierra la profecía de este libro. O sea, no es para ti. No va a entender. Me acuerdo cuando hicimos el estudio de Daniel aquí con los hermanos. Y nada de lo que entendía Daniel, nosotros duramos como 4 meses ahí profundizando. Ellos hablaban y no entendían. Pero ahora nuestros ojos, qué privilegio, hermano. Nuestros ojos ven, oyen y entienden lo que ellos no entendían. Hasta hombres justos.
Muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque dice la Escritura así, que Jehová mismo vendría y os enseñaría a través de parábolas. Los profetas percibían algunas cosas por el Espíritu, mas no entendían. Mas era aquí Dios hecho carne enseñándoles. Y ellos viendo. Qué privilegio el de los apóstoles, ¿no? Ahora, el segundo aspecto. Primero los llamó a la comunión con Él. ¿Comunión para qué? Para que ellos aprendieran de Él, fueran transformados, para que ellos le conocieran, para que ellos fueran amigos de Él, para que ellos pudieran conocer las cosas, porque ellos serían los predicadores. ¿Sí? Imagínense, el Señor hubiera dejado a estos apóstoles sin haberles dado estos 2 años de instrucción, de enseñanza, de revelación, de conocimiento. ¿Qué hubieran enseñado ellos? Ellos necesitaban ser discipulados. Ellos necesitaban conocer a Cristo, aprender, entender los misterios. Dice la Biblia que Jesús resucita y dura 40 días explicándoles acerca del reino de los cielos. Imagínense ese seminario intensivo, hermano. Jesús glorificado todos los días. Clase del reino de los cielos. Clase del reino. Estos hombres eran entendidos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos irían a predicar. Que es lo siguiente que dice Marcos 3, verso 14. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Primero eso, ¿no? Y después de eso viene lo otro. Y para enviarlos a predicar. O sea que en segundo lugar el Señor los llamó también para un trabajo. Primero para que estuvieran con Él. Pero Él sabía que ellos iban a continuar el ministerio, la predicación de la palabra, cuando Él resucitara. Y eso es bien importante porque ellos lo entendieron. Por ejemplo, Pablo ahí en 1 Corintios 1:17 nos muestra cuál era la prioridad del ministerio de Él. Cómo lo llegó a ser la prioridad de los apóstoles de Jerusalén. 1 Corintios 1, verso 17. Dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Bautizar es importante? Sí, es importante. Pero no era la prioridad del ministerio de los apóstoles. Hay asuntos, como decía un hermano, hay asuntos que son la columna vertebral de todos. Y en cuanto al ministerio de la palabra, era el ministerio principal de los apóstoles. Ellos hacían otras cosas, pero Pablo dice: el Señor no me envió ni siquiera a bautizar, sino ¿a qué lo envió el Señor? Sino a predicar el evangelio. O sea, la prioridad de ellos era ¿qué? La predicación. Hechos 6, verso 2, dice un comentarista de este pasaje de Hechos, que Satanás primero trató de tentar a la iglesia con la persecución. La persecución quería callar a los apóstoles. Ahora, como la persecución no cumplió el propósito, porque entre más eran perseguidos, más hablaban, la siguiente tentación que trae Satanás para los apóstoles es la ocupación. ¿Cómo así? Si no los podemos callar por medio de la preocupación, crea un ambiente para querer sofocar el ministerio de la palabra con muchas obligaciones. En este caso era ¿qué? El servicio hasta las mesas. Y eso es una tentación que tienen los ministros de Dios. Hoy en día, más que predicadores, somos administradores de la misma iglesia. ¿Usted no ha visto eso? Más que predicadores nos volvemos personas como que tienen que lidiar con los negocios o los asuntos de la iglesia. No, hermano, nosotros debemos tener conciencia que hay un llamamiento prioritario. Y ese llamamiento prioritario es ¿qué? La predicación de la palabra. A veces uno puede hacer otras cosas, y yo entiendo que hacen los hermanos. A veces una vez estábamos en una finca con unos hermanos y los hermanos tuvieron que salir a hacer unas cosas y el hermano me queda mirando y me dice: hermano Pablo David, ¿usted no va a ayudar? Y entonces le digo: yo quisiera ayudar, pues que tengo algo que hacer. Entonces él me miró como cara de perezoso. Lo que el hermano no sabía era que yo tenía que predicar ese día, tenía que preparar el mensaje. Entonces yo hubiera podido hacer las otras cosas, que no son malas, no son... Pero hay una cosa que a veces es prioridad. ¿Y lo que es prioritario es qué? Prioritario. ¿Sí? Nosotros podríamos hacer muchas cosas, hermano, pero cuando el Señor nos ha dado el encargo del ministerio de la palabra, debería ser una prioridad. No es justo. Dice ahí el pasaje, vamos a leerlo.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no es que servir a las mesas sea malo. Es más, para servir a las mesas, según el pasaje, se necesitan personas intachables, espirituales, de buen testimonio. Pero ellos como apóstoles, ¿cuál era el principal ministerio al que Jesús los llamó? A predicar. Entonces ellos no podían abandonar la predicación de la palabra para ocuparse de las mesas. Para eso podían escoger otros hermanos, pero ellos habían sido llamados para ese ministerio. Una vez estaba en una ciudad, entonces estaba hospedado en la casa del hermano y me dice la hermana, hermano Pablo, respóndame ustedes. Yo veo que mi esposo está preocupado porque el sábado él tiene que enseñar en la iglesia, pero el sábado es el día que hacemos oficio en la casa. ¿Usted no haya justo que él me ayude en las cosas de la casa? Le digo, yo justo que él le ayude. Todo hombre debería ayudar a su esposo. Pero usted haya justo que él descuide el ministerio de la palabra por ayudarle a algo que usted podría hacer. Y ya quedó pensándolo. Hermanos, nosotros deberíamos ayudar a los hombres que han sido llamados a este ministerio. Y no sobrecargarlos. ¿Sí me están entendiendo? Si hay hombres apartados para eso, deberíamos ayudarlos. Eso incluye a los otros hombres y eso también incluye a las mujeres. Amén. No es justo, dice ahí la palabra. De ahí en adelante el hermano no volvió a hacer oficio los sábados. Dice en el 4, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, ¿por qué era tan importante que ellos se dedicaran al ministerio de la palabra? Pues porque para eso los había llamado el Señor. Para estar con Él, conocerle, pero también para que enseñaran su palabra. Y la importancia de este ministerio, hermanos, nosotros todavía no la alcanzamos a entender, pero ellos en una medida son totalmente diferentes a todos los predicadores que han existido. ¿Por qué? Porque ellos establecieron el fundamento de la doctrina cristiana. Un fundamento inalterable, un fundamento único. Ellos como predicadores y como ministros de la palabra fueron aquellos que Dios envió para establecer la doctrina cristiana. Nosotros lo hemos estado estudiando los domingos, ¿no? Pero por lo menos leamos unos pasajes. Ahí en Efesios 2, verso 20. Ellos cumplirían como los apóstoles del Cordero un papel sumamente importante. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué? Jesucristo mismo. O sea, ellos fueron los encargados de establecer el fundamento de la fe cristiana. Primero comenzaron con la doctrina de una manera oral. Dice Hechos en el capítulo 5 y en el capítulo 2 que no cesaban de predicar y enseñar ¿a quién? A Jesucristo. O sea, esa fue la comisión que ellos tuvieron. Esa fue la más importante actividad que ellos cumplieron. Fue la predicación de la palabra. Y esa palabra creó ¿qué? O dejó el fundamento de la iglesia. La iglesia verdadera. Cuando nosotros escuchamos, porque hoy en día se usa mucho ese lenguaje. Nosotros somos el mover apostólico. Hoy hay una restauración del mover apostólico en nuestros días. Pero el verdadero mover apostólico es el que se centra en las doctrinas y en las enseñanzas que dejaron los apóstoles del Cordero. Amén. Entonces nosotros podemos decir que hacemos parte del mover apostólico. ¿Qué más? Dice ahí Efesios 3, verso 4. A ellos se les entregó el misterio de Cristo para que lo administraran. Dice Efesios 3, verso 4, hablando Pablo de su ministerio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento, mi conocimiento, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por ¿quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por
el Espíritu. Entonces, hubo una revelación. En el Antiguo Testamento hubo revelación claramente, pero era una revelación que iba hacia futuro, en misterio. Pero ese misterio que hablaban los profetas, que hablaban los antiguos, se le fue dado a conocer a los apóstoles. Por causa de que ellos nos revelaron el misterio de Cristo, ellos tienen un lugar y un papel sumamente importante y trascendental en la iglesia, como el fundamento, ¿no? También porque son tan importantes estos hombres, pues dice ahí que el Señor los llamó para ser ¿qué? Apóstoles. Y la palabra apóstol hace referencia a un embajador, a un representante, pero que viene con toda la autoridad de aquel que representa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo hemos estado estudiando los domingos, pero bueno, vamos a leerlo. Mateo 10, verso 40. Cuando nosotros estuvimos hablando de Pedro, estuvimos hablando un poco de eso. ¿Qué significa que eran apóstoles de Jesucristo? Que ellos venían con toda la autoridad del Señor mismo. Tanto como dice ahí en el pasaje que vamos a leer, dice ahí el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces son tan importantes porque ellos vienen con autoridad de apóstoles. Y el apóstol era que venía con la autoridad del que lo enviaba. O sea, tanto que el que recibía a los apóstoles, ¿a quién estaba recibiendo? Al Señor mismo. Pero el que rechaza a los apóstoles, rechaza al Señor mismo. Por eso cuando usted dice, yo he escuchado esos comentarios, por ejemplo, a veces hay una discusión sobre algunos pasajes del Nuevo Testamento, el que sea. Hay unos pasajes que a veces son difíciles de interpretar. Entonces yo he escuchado personas que dicen así, bueno, eso lo dijo Pedro, pero no lo dijo Jesús. Entonces ese es el argumento para rechazar ese texto del Nuevo Testamento. O, por ejemplo, eso lo dijo Pablo, pero no lo dijo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿quién envió a Pablo y quién envió a Pedro? Porque si usted rechaza la enseñanza de Pablo o de Pedro, usted está rechazando al que lo envió. ¿Cómo quién? Como los fariseos rechazaron a Jesús y asimismo estaban rechazando al Padre. Cuando usted rechaza la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento, usted está en la misma situación de los fariseos, rechazando a Jesús. ¿Pero en quién? En los apóstoles. ¿Se acuerda que en estos días estuvimos hablando un poco de la historia de Coré? ¿Se acuerda un poco? Cuando una persona rechazaba, estaba rechazando a Dios mismo, ¿no? Y eso es un peligro muy sutil. No, lo dijo Jesús. Hermano, lo que enseñaron los apóstoles fue porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y les iba a guiar a toda verdad. Todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es verdad inspirada por Dios, Theonexus, soplado por el Espíritu de Dios. Todo es palabra de Dios. Cuando usted rechaza el mensaje de los apóstoles, usted está rechazando el mensaje de Jesús. Está rechazando a Jesús. Entonces debemos recibir las enseñanzas de ellos con la autoridad de apóstoles, porque el Señor los estableció. Y el último aspecto que habla ahí Marcos, ahí en el verso 15, dice en el 14, y los estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que en el 15, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, el último aspecto de este llamamiento tiene que ver con la ratificación del llamamiento. ¿Cómo así? Ellos van a llevar el evangelio a todo el mundo. Y ese ministerio que ellos iban a hablar, pues para los judíos era de alguna manera más fácil de aceptar, porque ellos eran el pueblo que Dios había usado para traer las escrituras, para traer al Mesías, que nos habían dado los profetas, que había dado la ley. Entonces de alguna manera era un pueblo que había sido preparado para recibir este mensaje. Que no lo recibieron fue diferente. Pero ellos iban a llegar a muchos lugares donde ni siquiera sabían qué eran las escrituras. Gente pagana, gente idólatra. Gente que no tenía temor de Dios, gente que adoraba 1000 dioses, como Pablo en Atenas, ¿no?
Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Dios iba a hacer una obra especial con los apóstoles, ratificando el ministerio de ellos a través de señales y prodigios. Y esa era una de las evidencias de que ellos eran apóstoles, ¿sí? Pablo dice eso, que una de las evidencias de los apóstoles es que Dios hace señales y milagros. Por eso nosotros entendemos que sí, si bien siempre el carácter milagroso de la obra del Espíritu Santo ha acompañado la historia de la iglesia, pero hubo un énfasis especial y sobresaliente en el ministerio de estos hombres. Porque es que imagínense que Pedro a veces iba caminando y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, hermano. A veces las personas, no es para que usted lo repita como hacen en la oración fuerte al Espíritu Santo, pero sucedió, hermano. A veces las personas traían pañuelos y llevaban el pañuelo al enfermo y cuando Pablo oraba, las personas se sanaban. ¿Por qué? Porque esa era una evidencia de que ellos tenían un lugar privilegiado en el propósito de Dios. Entonces no pida que el hermano fulano cuando pase por ahí la sombra sane a los hermanos. Porque es que el hermano fulano no es un apóstol del Cordero, es el hermano fulano. ¿Sí me hago entender, hermano? Una operación distintiva, única y exclusiva de los apóstoles, Dios acreditando la obra de ellos. Vamos a leerlo en algunos pasajes. Hebreos 2, verso 3. Vamos a ir terminando ahí. Hebreos 2, verso 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos? O sea que el ministerio de ellos tenía un testimonio de Dios. O sea, por un lado ellos iban haciendo y por otro lado Dios iba confirmando con ellos. Ustedes se acuerdan cuando ellos oran después de la persecución: Señor, ¿tú has visto cómo se han levantado contra nosotros? Pero en medio de toda esa oposición, que tu hermano se extienda. ¿Sí se acuerdan? Estoy parafraseando. Y que a través de la predicación el Señor haga milagros y señales. O sea, ellos oran por eso, para que el ministerio de ellos sea confirmado por la poderosa mano de Dios. Y así fue. Entonces dice ahí el pasaje: testificando Dios juntamente con ellos. ¿Y cómo testificaba Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el ministerio de ellos siempre estuvo acompañado de ¿qué? Señales, milagros, prodigios, sanidades, expulsión de demonios, manifestaciones extraordinarias y únicas. ¿Por qué? Porque Dios estaba testificando: estos son los que yo envié. No se dejen engañar. Entonces estos hombres ocupan un lugar sumamente importante, hermanos, en la economía de Dios. Llegarían a ser de gran relevancia para la iglesia y para la continuación del ministerio y el propósito que el Señor inició. Entonces vamos a orar, vamos a dejarlo hasta ahí.